Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo Reno 6 Lite, el nuevo gama media que ha presentado Oppo en México y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así en un pequeño y extraño movimiento de la marca china, este nuevo Reno 6 Lite se ha presentado allí en México. Bastante raro teniendo en cuenta de que la serie 7, es decir, los Oppo Reno 7 ya están en circulación, ya se han presentado e incluso ya lo hemos conocido en el país natal, pero aún así la marca todavía ha querido consumir o por así decirlo dejarnos todavía extender un poco más la serie 6 con esta nueva versión Lite, ¿no? Como digo, un terminal interesante porque hablamos de un gama media con una característica bastante buena y un precio bastante adecuado. Primero de todo comencemos como siempre por el diseño, en este caso un diseño bastante habitual en los gamas medias de Oppo, teniendo en cuenta sobre todo su serie A. Es un diseño que hemos visto bastante, ¿no? Cambia alguna que otra cosa, pero en este caso seguimos manteniendo un módulo de cámara, en este caso de triple configuración, una pantalla bastante grande aunque con marco bastante definido en este caso y una cámara perforada en pantalla en un lateral, ¿no? Como digo, un diseño que es bastante característico de la serie A de Oppo, pero que también, como digo, en este caso hemos visto en este Reno 6 Lite. El diseño bastante bonito, que tenemos dos colores, un color negro para ser un diseño un poco más sobrio y por otro lado un diseño, bueno, un color así como más azulillo, etcétera, un poco más vivo por así decirlo, ¿no? Con lo cual un diseño bastante bonito, aunque eso como siempre es algo más subjetivo, es decir, puede que te guste o puede que no, dependiendo de cada persona. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, donde en este caso contamos con un panel AMOLED de 6,43 pulgadas, resolución Full HD Plus y 60 Hz de tasa de refresco. Bien, vayamos un poco más despacio. Primero de todo, estamos hablando de un terminal de gama media, con lo cual era bastante obvio que íbamos a ver un panel AMOLED. Un tamaño bastante normal de 6,43 pulgadas, en la gama media un tamaño muy habitual, y por otro lado una resolución bastante buena de Full HD Plus. Pero lo que aún hoy en día no nos termina de convencer son esos 60 Hz. Estamos hablando de un gama media con un procesador bastante normalito, unas características de cámara, batería, etcétera, también normales, pero que en pantalla con tan solo ponerle 60 a 90 Hz podría haber destacado bastante. Aún así, esos 60 Hz no están nada mal y eso permite que tenga un precio técnicamente un poco más bajo. Con lo cual a nivel de pantalla bastante básico, es decir, no tenemos tampoco ni un panel OLED, ni 6,8 pulgadas, ni resolución 2K, ni 120 Hz, ni nada. Porque como digo, estamos hablando de un gama media que busca contener un poco las características para también así contener su precio. Con lo cual a nivel de pantalla bastante bien. Ahora bien, a nivel de procesador contamos con el Qualcomm Snapdragon 662. Un procesador que el año pasado vimos bastante en los gama media baja. Lo hemos visto bastante en bastantes terminales y hoy lo volvemos a ver repetido en este año 2022 con este nuevo Reno 6 Lite. Un procesador bastante potente dentro de lo que cabe, obviamente está, como digo, enfocado hacia esa gama, con lo cual tiene potencia suficiente, pero para este tipo de terminales. Un punto negativo, por así decirlo, y más hoy en día, es que no contamos con conectividad 5G. Es decir, este procesador solo nos ofrece conectividad 4G. Muy potente, sí, porque este procesador la verdad que da una conectividad 4G bastante potente, pero sí que es verdad que se queda ahí. Y hoy en día, es decir, en un año 2021 en el cual sabemos que muchísimas marcas se van a pasar a solo presentar terminales de 5G o en su mayoría, hoy en día un terminal de 4G tampoco es que sea por así decirlo, un gran acierto, ¿no? Pero aún así es un terminal bastante interesante. A este terminal le acompaña, bueno, una única versión de memoria RAM de 6 GB y otra única almacenamiento interno de 128 GB de almacenamiento interno, ¿no? Con lo cual, bastante interesante, es un movimiento que suelen hacer a veces las marcas, el hecho de solo poner una única versión de memoria RAM y una única versión de almacenamiento interno para así tener un único precio, ¿no? Como digo, no está tampoco muy mal. 6 GB de RAM para un terminal de gama media es más que suficiente y 128 también es más o menos un almacenamiento muy bueno, ¿no? Con lo cual, tanto a nivel de procesador y memoria y almacenamiento interno está bastante bien. Ahora bien, pasemos al apartado fotográfico, el cual es bastante normalito, es decir, estamos hablando de un terminal de gama media, que a nivel de pantalla está bien, a nivel de procesador bien, con lo cual a nivel de cámara también está bien. Cuando digo bien, no me refiero a que tenga un sensor de 108 megapíxeles, ni que tenga 5 sensores, no, es que simplemente para el precio y característica general de este terminal está muy adecuado. Como decía al principio, en esa triple configuración metida en un módulo de cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor profundidad de 2 y un sensor macro de otros 2 megapíxeles.
Como vemos, como he dicho antes, es una configuración de cámara bastante adecuada para este terminal, teniendo en cuenta su precio y su característica, pero tampoco es que sea un apartado fotográfico muy potente. De todas formas, estamos siempre hablando de las características, es decir, no lo hemos probado, con lo cual no sabemos si funciona mejor o peor, pero al menos desde las características parece un apartado bastante bueno dentro de lo que cabe y sobre todo bastante básico y bastante adecuado para las características de este terminal. Si damos la vuelta al terminal, nos encontramos con una cámara selfie de 16 megapíxeles, como digo, encargado para ese tipo de fotografía. Con lo cual, tanto a nivel de su apartado principal como la cámara selfie están bastante bien, teniendo, como digo, en cuenta sus características. Si pasamos al apartado también importante de batería y carga rápida, aquí sí que lo han hecho muy bien, y es que han puesto una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 33 vatios. 5000 mAh está muy bien, y sobre todo si hablamos de un gama media. Cuando digo esto me refiero a que un gama media, sobre todo en este caso, tenemos un procesador muy eficiente, tenemos características que nos dan a entender de que va a ser un terminal que no va a consumir mucho, con lo cual todo eso va a conseguir que estemos hablando de un terminal que va a tener una autonomía increíble, porque el hecho de ponerle 5000 mAh con una batería muy buena a un terminal tan eficiente va a permitir que la autonomía se alargue incluso más allá de un día o incluso hasta 2 días de un uso normal, ¿no? Pero por si acaso, si obviamente no llegara al uso diario, tenemos una muy buena carga rápida de 33 vatios que nos va a permitir acortar bastante los tiempos de carga. Sí, no son los 50, 60, 80, incluso 120 vatios que estamos acostumbrados a ver en los gamas altas, pero sí que es verdad que al ser un gama media, más o menos esta suele ser la batería y estas suelen ser las cargas rápidas. Con lo cual, ningún problema. El resto de características, pues contamos tanto con Android 11, ColorOS 11, contamos con USB tipo C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0, también, como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Pero bien, os he contado un chorrón de características, que si pantalla, que si procesador, que si cámara, etc. Y están bastante bien, un terminal que más o menos se equilibra, es decir, que vuelve un poco para atrás respecto a otras versiones y es un poco que no se entiende este movimiento de presentarlo ahora teniendo en cuenta la nueva circulación de la serie 7, pero aún así un terminal dentro de lo que cabe interesante a tener en cuenta, ¿no? Con lo cual, un terminal equilibrado sobre todo y respecto a su precio está bastante bien. Como digo, se ha presentado allí en China, en México, es decir, tenemos el precio de peso mexicano a euros, sin sumarle tasas e impuestos que se podrían aplicar y que podrán incrementar un poquito el precio si llega finalmente a Europa, porque de momento no tenemos noticias de si va a llegar o no oficialmente. Pero bien, allí se ha presentado, como he dicho, en la única versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno a un precio de 379 euros al cambio. Un precio bastante bueno, un poquito caro tal vez para sus características, pero un precio bueno para un terminal de gama media, con buena pantalla, buen procesador y buen apartado fotográfico. Bueno, y sobre todo, muy buena batería y carga rápida. Un terminal interesante, como digo, a tener en cuenta, que se ha presentado un poco de forma inesperada. Obviamente yo cuando me llegó la noticia que se habían presentado uno por Reno 6 Lite, digo, bueno, se deben haber equivocado, debe ser un 7 Lite o algo así. Pero no, o sea, se ha presentado allí. Tampoco, como digo, sabemos si es únicamente para este país o para al menos Latinoamérica o va a ser también de forma global, es decir, llegará a Europa, a España o no. No sabemos cuáles van a ser los movimientos de la marca china, pero un terminal, como digo, a tener en cuenta entre los gamas medias de este nuevo año. Con lo cual, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!